Muy buenas tardes con todos y todas las personas que nos acompañan en este quinto conversatorio ciclo de conferencias Aulas Abiertas rumbo al Bicentenario. Esta iniciativa nace de la Municipalidad Provincial de Cajamarca a través de la Gerencia de Turismo, Cultura y Centro Histórico y la Escuela Taller San Antonio de Cajamarca. Este ciclo de conferencias está orientado a acercar a la población cada viernes como un tema ya de costumbre durante este siguiente año 2020 y 2021, diferentes charlas y ponencias de investigadores cajamarquinos que nos pueden acercar un poco diferentes temas vinculados a Cajamarca y a la vida que se tuvo posterior a la independencia del Perú. Es así que les damos una bienvenida a esta charla que se inicia el día de hoy a través, como les comentaba, la Escuela Taller. La Escuela Taller es un centro de formación técnica creada desde el año 2017 bajo la alianza interinstitucional de la Municipalidad Provincial de Cajamarca y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Es así que la municipalidad, a través de la Gerencia de Turismo, siempre está preocupada para poder generar capacitación, seguir acercando temas culturales y temas vinculados al quehacer, vinculado a nuestro patrimonio, tanto material como inmaterial. El día de hoy nos acompaña el doctor Luzmán Salas Salas, quien nos va a compartir una conferencia muy interesante denominada Vallejo y los cajamarquinos. Dejamos al ingeniero Jaime Rodrigo para que pueda hacer una presentación del ponente del día de hoy y luego poder escuchar esta charla tan interesante para nosotros. En primer lugar, permítame expresarles el saludo cordial de nuestro alcalde, el doctor Víctor Andrés Villar Narro, quien en reiteradas oportunidades nos ha manifestado su complacencia una serie de acciones que venimos realizando en pos de lo que es el rescate de nuestra identidad cultural, para lo que es la promoción de la cultura cajamarquina y en esta oportunidad, en este espacio que le hemos denominado Aulas Abiertas rumbo al Bicentenario. Pues bien, en esta oportunidad tengo el sumo placer de presentar a ustedes al doctor Luzmán Gonzalo Salas Salas. Luzmán Gonzalo Salas Salas es un poeta, narrador, ensayista, crítico literario, doctorado en educación y periodista profesional. El día de hoy ha tenido a bien ayudarnos en esta tarea que tenemos y pues el día de hoy nos va a referir un tema apasionante como lo es toda la vida y obra de Vallejo. Y no sabíamos nosotros la relación que tenía este poeta internacional, el poeta más grande del Perú de todos los siglos, en donde nos acerca a través de su conferencia el profesor Luzmán Salas a lo que son los cajamarquinos. El tema por eso se llama Vallejo y los cajamarquinos. Estamos atentos a escucharlo. Muchas gracias nuevamente, mi querido profesor Luzmán Salas, por esta tarde y estamos ansiosos de escucharlo. Muchas gracias. Agradezco la invitación que me han formulado para participar en este espacio tan importante para la cultura de Cajamarca, de la región y del país. Ahora quiero abordar este tema centrándonos un poco en la figura de César Vallejo y sus conexiones, sus relaciones con los cajamarquinos. Cuando digo los cajamarquinos, me refiero específicamente a la intelectualidad, a la pléyade de artistas, de escritores que se relacionaron con nuestro poeta universal César Vallejo. La personalidad trascendente de César Vallejo, gravitante en los hombres de su generación y de los tiempos nuevos, constituye timbre de privilegio para Cajamarca. Hermosa tierra de altura, ventana abierta al sol, esplendente, lecho de lluvia buena, acuarela de Dios, en la ladera,
rastro de yanqui en la cuesta del dolor, magia y encanto del lar nativo, aliento telúrico de breñal andino, cuna señera de intelectualidad y magisterio, fontana de encumbrado verbo poético. Efectivamente, la personalidad de Vallejo tuvo un magnetismo, una atracción tremenda en el norte del país y en el Perú fundamentalmente, con sede en Trujillo. En torno a él giraban los poetas, escritores, artistas de aquella época. Acá tenemos una fotografía histórica. Se trata de que César Vallejo está al centro, está acompañado de los famosos integrantes de aquel grupo literario, intelectual, artístico de Trujillo, que se denominó el Grupo Norte. Fue un grupo extraordinario, luminoso, que marcó un hito fundamental en la historia literaria y cultural del país. ¿Y por qué hemos tomado esta foto? Porque allí podemos apreciar algunos cajamarquinos. Yo leo algunos nombres de izquierda a derecha que están sentados. José Eulogio Garrido, un gran periodista, un escritor. Juvenal Chávarri, de igual manera, Domingo Parra del Riego. Al centro está César Vallejo, está a su lado Santiago Martín, y como ustedes pueden apreciar, ahí viendo en la pantalla a la derecha, está uno de los grandes poetas, escritores para orgullo de Cajamarca, quien se está revalorando últimamente, Óscar Imaña Sánchez, natural de Hualgayoc, ¿no? Óscar Imaña Sánchez, que fue el amigo más cercano de César Vallejo. Y de izquierda a derecha, de pie, está Luis Ferrer, está Federico Esquerre, y el gran filósofo, el mentor, el que bautizó a Vallejo literariamente, el que lo sacó a Vallejo, diríamos, de aquella modestia que tenía el poeta de Santiago de Chuco. Vallejo lo sacó hacia adelante para figurar entre los mejores poetas del mundo. Antenor Orrego Espinosa, él era el ideólogo, el mentor del partido aprista peruano liderado por Víctor Raúl Laya de la Torre. Luego está Alcides Espelucín. Este autor está considerado como liberteño, o sea, de la libertad de Ascopia, por el gran maestro mío, Teodoro Rivero Illón, porque la partida se encuentra en ese lugar. Sin embargo, don Andrés Ceballos de la Fuente me decía que Alcides Espelucín Vega nació en San Felipe, un lugar de Contumasá, sino que la partida la llevaron allá a sentarla en Ascopia. Por eso es que me he permitido, con permiso de mi maestro, Teodoro Rivero Illón, considerarlo como cajamarquino. Está allí un nombre, Gonzalo Sáenz Sumarán. Gonzalo Sáenz Sumarán figura en esta fotografía y en otros tratados, en otros libros de estudiosos sobre Vallejo, con el nombre de Gonzalo Sumarán, no Gonzalo Sáenz Sumarán, sino Gonzalo Sumarán, y también Sumarán escrito con S, y así ha figurado en todos los tratados sobre Vallejo. Sin embargo, debo aclarar, gracias a la conversación que tuve directamente con su hijo, el ingeniero Julio Sáenz Quiroga, que acaba de fallecer en Lima, cuando yo le enseñé esta fotografía, le digo, sácame de una duda, ¿quién es este señor Gonzalo Sumarán? Es mi padre, me dice. Y le digo, pero ¿cómo? Si es tu padre, entonces no es Sumarán. Claro que no, pues me dicen equivocado ahí. Es Gonzalo Sáenz Sumarán, que fue un gran abogado, presidente de la Corte también Superior de Cajamarca, Gonzalo Sáenz Sumarán. Como ven ustedes, esta foto es del año 1916, ¿no? Es la época en que está en Trujillo el Grupo Norte destacando con sus integrantes.
Nos referimos primero a Antenor Orrego Espinosa. Él es natural de Santa Cruz, de Montán. Antes era considerada una hacienda, la hacienda Montán en Santa Cruz, que pertenece a Cajamarca. Nació en 1882 y murió en Lima en 1960. Este es el destacado escritor, filósofo, ensayista, poeta y periodista. Activista político y cultural, ensayista de primera nota. Fue orientador del grupo literario Renovador de Trujillo, que tiene como obras El monólogo eterno, El pueblo continente, Mi encuentro con César Vallejo. En acto de noble hermandad, Orrego acogió en su casa de campo a Vallejo, luego de los sucesos de Santiago de Chuco. Como ustedes conocen, a través de la biografía de Vallejo, se produjeron una serie de sucesos luctuosos en Santiago de Chuco y sufrió mucho la casa de los Santa María. En la manifestación pública que había en Santiago de Chuco, estuvo acompañando el poeta César Vallejo. Y entonces se lo procesó y se ordenó su captura por haber participado en un acto subversivo. El poeta salió de incógnito a Trujillo, de Santiago de Chuco a Trujillo, y se alojó en la casa de Antenor Orrego, en la casa de campo en la campiña de Mansiche. Ahí se refugió Vallejo. Eduardo González Viaña, en su obra Vallejo en los infiernos, refiere que llegó una noche Vallejo a caballo a la casa de Santiago, a la casa de Antenor Orrego, en Mansiche. Y Antenor Orrego lo estaba esperando, junto con el sobrino de Antenor Orrego, que era Julio Gálvez Orrego. Lo esperaron, lo hicieron pasar a Vallejo, se tomaron un café y Antenor Orrego le dijo que allí podría permanecer hasta que publique sus obras, ¿no? Es la forma como llega. Pero una noche, el 6 de noviembre, es apresado Vallejo, ¿no? Pero ya no estaba en la casa de Antenor Orrego, sino en la casa del doctor Ciudad. Y ahí en la casa del doctor Ciudad encuentran a un señor, Héctor Vázquez, que también estaba con orden de captura, y a los dos, a Vallejo y Héctor Vázquez, los capturan, y Vallejo va a la cárcel por 112 días en la ciudad de Trujillo. La más evidente identificación de Orrego y Vallejo está en el sólido prólogo de Trilce. Veamos estas breves líneas, que son del prólogo. Antenor Orrego se consagró con ese prólogo a Trilce, la obra de Vallejo. Después escribió también Antenor Orrego un famoso prólogo a la obra de La dimensión de la piedra de Cajamarquino, Celendino, Julio Garrido Malavé, ¿no? Con dos prólogos. Por eso es que Antenor Orrego considera que los dos más grandes poetas que ha tenido el Perú son César Vallejo y Julio Garrido Malavé. Bueno, ahí hay un párrafo que son las expresiones de Antenor Orrego en el prólogo de Trilce. Canta tus ritmos divinos, querido, cántalos siempre para que se abracen y se glicen como lianas a mis pensamientos, para que mis lágrimas y mis alegrías y los más escondidos secretos de mi corazón, cuando busquen palabras para incorporarse, encuentren las tuyas, frescas, heréndicas y vivas. Canta tus ritmos para que en la hora en que me suma en el mar de sombra y de callado imperio, me alargues tu mano musical, hermano. En carta fechada en Trujillo el 6 de julio de 1926, con destino a Europa, Antenor Orrego le dice a Vallejo: hoy más que nunca necesito de tus consejos y de tu cariño. Vallejo ya estaba en París. Le dice más adelante: necesito de tu experiencia y de tu existencia para que me conduzcas en la vida europea. Por este mismo vapor va el libro de Alcides Espelucín, el libro de la nave dorada, así se llama el libro de Alcides Espelucín, que lleva un prólogo mío. Un abrazo de tu hermano Antenor Orrego. Ahí estamos apreciando la vinculación afectiva de Orrego y César Vallejo. El magistral es el retrato evocativo de Vallejo que plasma Antenor Orrego. Cuando decimos retrato en la literatura,
mezcla características físicas y características espirituales, íntimas del aludido. Y entonces, ¿cómo hace el retrato Orrego de Vallejo? Dice: figura magra, escurrida en demasía, flexible, ligeramente dislocada al caminar, de mediana estatura, frente vasta, alta, sin ninguna arruga, con suavísima prominencia en la parte superior. Caía sobre ella con gracia viril, desordenada en escalones, en ocasiones, una bruna, copiosa y lacia cabellera. Bruna quiere decir negra. Hablaba poco y poseía una noble seriedad en la actitud. Jamás lo vi colérico, aunque se le adivinaba transido por angustiosas inquietudes internas. Era incapaz de herir a nadie, magnánimo y tolerante siempre. Cuando se producía una situación tensa o violenta entre amigos, le afloraba el humor a los labios. Una graciosa y amable agudeza deshacía la tempestad inminente como por ensalmo. Muy bien, Alcides Pelusín, hago una breve referencia allí, ¿no? Es doctorado en Filosofía y Letras en la Universidad Nacional de Trujillo. Pero ahí se dice que nació en San Felipe Contumaxá, tal como yo he podido recoger ese dato. Y murió en la Argentina, en Bahía Blanca, en 1976. Fue vicerrector de la Universidad de La Plata, Alcides Pelusín. Él es el autor del libro La Nave Dorada, con prólogo de Antinoro Orrego. Y la hermandad espiritual y artística se corrobora con esta carta de César Vallejo desde París, referente al libro de La Nave Dorada. Y dice: has logrado, querido hermano, realizar una obra redonda, pareja, definitiva, desbordante de infinito. Con Víctor Raúl, o sea, con Víctor Raúl ahí en la torre, la hemos leído con el amor de toda nuestra fraternidad y se nos han llenado los ojos de lágrimas. Eso está en el libro de Julio Galarreta González, Pelusín, hombre y poeta. Pelusín dio a conocer por primera vez varios poemas de Vallejo en el diario La Reforma de Trujillo. Asimismo, con conocimiento de causas, Pelusín informa acerca de las circunstancias gestoras de muchos poemas del Valle santelino. Por otro lado, Pelusín refiere el bautizo literario de Vallejo en la redacción del diario La Reforma, al entregar el poeta al joven crítico Antinoro Orrego el manuscrito del poema Aldeana. El mismo fue leído y releído ávidamente por todos los concurrentes y luego comentado en forma ruidosa y ditirándica, o sea, alabanciosa, de elogio. Pero era Alcides Pelusín el que publicaba en La Reforma de Trujillo, y ahí se publicó el famoso poema de Vallejo, el primer poema, Aldeana. Óscar Imaña. Como los he dicho, Óscar Imaña es de Hualgayoc. Nació en 1823 y falleció en Lima en 1968. Poeta, profesor, abogado y juez integrante del Grupo Renovador y Bohemio de Trujillo. Los mejores amigos de Vallejo en Trujillo, según Armando Bazán es el andino, es también biógrafo de Vallejo. Los mejores amigos son estudiantes y escritores. Entre ellos se destacan Antinoro Orrego, que ama el estudio profundo y la filosofía; Eulogio Garrido, cronista de ágil y coloreado estilo; Eloy Espinosa, que hace la proeza de escribir poesías y aprender códigos de memoria; Óscar Imaña, que también será abogado sin dejar de ser poeta. Juan Espejo Asturrizaga, no es Asturizaga, sino Asturrizaga, es un biógrafo de Vallejo, refiere la elocuente anécdota que traduce la hermandad y afinidad artística entre Vallejo y Óscar Imaña respecto a la creación del soneto Las alas del cansancio por el cajamarquino y la declamación por Vallejo. Veamos lo que dice Juan Espejo Asturrizaga como anécdota para ver el acercamiento entre Vallejo y Óscar Imaña. Una tarde, reunidos la mayor parte de los amigos en el centro de la Plaza de Armas de Trujillo, esperábamos impacientes a Óscar Imaña,
que vivía en un departamento de la calle de Quirón Salaverry, una vieja casona donde funcionó por mucho tiempo la compañía salinera. Como se hacía esperar demasiado, se destacó a César, o sea, César Vallejo, para que fuera a traerlo. Vallejo lo encontró que acababa de escribir un soneto titulado Las alas del cansancio. César lo leyó de corrido y terminada la lectura lo abrazó diciéndole que hasta ese momento era lo mejor que había escrito. Nos fuimos de parranda y ya en la noche, en plena fiesta, comida en los tumbos, puerta en las afueras de la ciudad, Vallejo le pidió a Óscar Imaña que recitara aquellos versos que le había mostrado en su cuarto. Óscar empezó a decirlos, se refiere a Óscar Imaña, pero se confundió una y otra vez, acabando por declarar que no los recordaba. Es entonces que César Vallejo se pone de pie y dice, a ver si yo los recuerdo. Y empezó a decirlos con ese tono grave y dramático con que sabía decir los suyos. El poema dice así, de Óscar Imaña: qué cansancio tengo tras el viaje largo. Vengo de tan lejos que ya no recuerdo. La senda es abrupta y el potro es muy lerdo para este balumbo de ensueños que cargo. Los días que paso dejan un amargo desaliento en mi alma. Dicen que no es cuerdo ir sin fe por esta ruta en que me pierdo. Qué cansancio tengo tras el viaje largo. Sigamos, no obstante, la vida es tan corta. ¿Erramos sendero? Sigamos. No importa. Si es hostil, no es tiempo de abismarse en otro. Sigamos con este balumbo que pesa y acaso miremos, ebrios de sorpresa, desplegar sus alas de cóndor al potro. ¿Para qué decirle el estupor de Óscar Imaña que no salía de su asombro? Esto muestra la afinidad del acercamiento espiritual real. ¿Cómo es posible que Vallejo en una o dos lecturas grabó totalmente el poema de Óscar Imaña? Es que eran entrañablemente cercanos amigos. Óscar Imaña está considerado como uno de los amigos más íntimos y entrañables de Vallejo. Ambos compartieron fraternalmente cuitas familiares y personales. Las cartas cruzadas entre ellos revelan un profundo acercamiento afectivo. Observemos los términos, veamos los términos de la carta de Vallejo a Óscar Imaña. Trujillo, 12 de febrero de 1921. Óscar, te pongo estas líneas todavía desde la cárcel. ¿Qué te parece? Yo hubiera querido escribirte anunciándote ya mi libertad, pero estos abogados, no sé qué harán de mí en resumidas cuentas estos temas. Ya veremos. Tu hermano, César. Abundan las expresiones de elevado tono afectivo cuando Vallejo en sus cartas se dirige a Óscar Imaña. Los términos evocativos revelan un sentimiento entrañable que va más allá de la amistad personal y literaria. Veamos algunos. Lima, 29 de enero de 1918. Es otra carta de Vallejo a Óscar Imaña. Mi querido Óscar, hoy todavía te puedo contestar tu cariñosa tarjetita. Ya les he dicho, aquí yo no sé por qué se van las horas y días tan prontamente. Perdóname. Bueno, ya sabes cuánto te quiero y cuántos motivos tengo para acordarme de ti a cada instante. Cuéntame, Osquita, no te quedes en silencio, no te calles, que tus confidencias, tus emociones, tus latidos de corazón siempre fueron los míos. Adiós con un fuertísimo abrazo y con mi corazón que no quiero que me olvides nunca. César. ¿No? Luego tenemos esta otra carta, Lima, julio 1 de 1922. Le dice, Óscar, ayer tuve noticias tuyas y te escribo con todo el cariño que siempre nos unió como hermanos. Recibí los hermosos versos que apuntabas a tu citada. En estos días los haré publicar en la forma que tú indicas. Recibe el abrazo cariñoso de tu hermano que nunca te olvida, César. Esto nos demuestra, pues, la cercanía, la intimidad entre César Vallejo y Óscar Imaña, que no la tuvo Vallejo con otro, ¿no? Salvo con Julio Gálvez, que ya vamos a referir después. Armando Bazán Vázquez, señor Toral de Selendín, Armando Bazán Velázquez, Selendín 1902, Lima 1932, ¿no? Pero es uno de los grandes biógrafos de César Vallejo. Con esa notable obra de Armando Bazán, César Vallejo, Dolor y Poesía. Se refiere a la vida de nuestro poeta en Trujillo y Lima,
pero principalmente en París y España. Armando Bazán nos confiesa a manera de presentación de su libro, dice lo siguiente: tuve el privilegio de conocer a César Vallejo en Lima, pasajeramente el año de 1923, y de tratarlo con frecuencia en París y Madrid entre los años 1928 y 1936, ¿no? Ya cuando está Vallejo en París, ya está en España, viviendo también Vallejo los acontecimientos de la Guerra Civil Española. Dice Armando Bazán: para escribir este libro he utilizado mis recuerdos de entonces y me han servido además de magníficos trabajos que sobre nuestro gran poeta publicaron Luis Monbiot, el crítico biógrafo de Vallejo, Luis Monbiot, francés, André Coinet, también francés, y Ernesto More. Ernesto More es el abuelito de nuestro codepartamentano paisano, Dani Sáenz More. Es el abuelito, biógrafo de César Vallejo. Con respecto a la relación de Armando Bazán con Vallejo, Georgette ha manifestado, Georgette, la viuda de la esposa de César Vallejo, manifestó que conoció de pasada a Armando Bazán. Armando Bazán era el que se iba en París a esperar en la puerta de la casa de César Vallejo para que el poeta le abriera la puerta. Vallejo siempre estaba trabajando con su máquina de escribir y llegaba Armando Bazán en una forma no muy agradable en cuanto se refiere a su vestimenta, muy descuidado. Dicen que llevaba retazos de pan en el bolsillo y de ahí iba comiendo, ¿no? Muy parecido a nuestro Manuel Ibáñez, que cargaba su bizcocho en el bolsillo y ahí iba agarrando por pedacitos, ¿no? Y eso le incomodaba a Georgette, la francesita esposa de Vallejo. Al final de este párrafo, diciendo que Bazán relata que Vallejo estuvo a punto de estrechar la mano de don Miguel de Unamuno, el famoso escritor, pensador español Miguel de Unamuno, el autor de la agonía del cristianismo. Vallejo lo ha visto de lejos muchas veces allí en la rotonda. Cierto día, Fernando Ibáñez, un periodista español amigo de ambos, quiere que el poeta se acerque a saludar al maestro, pues lo ha oído citar a veces pensamientos de la agonía del cristianismo. Pero el sudamericano sabe también que aquel españolísimo lector, al leer por primera vez Prosas Profanas, escribió con visible desdén. Prosas Profanas es la obra de Rubén Darío. Y dice entonces que lo había oído decir: a este Rubén Darío se le ven las plumas de indio debajo del sombrero. Por eso contesta a la invitación de su amigo, Vallejo contesta a su amigo. Le dice: respeto al maestro en todo lo que representa para España y en todo lo que merece su sabiduría. Pero si desdeñaba a Rubén Darío porque le veía la pluma india debajo del sombrero, ya es fácil deducir lo que sentiría por mí, que llevo sombrero entero de plumas. Don Nazario Chávez Aliaga, muchos hemos leído sus obras, ¿no? La monumental obra Cajamarca, que está en varios tomos, ¿no? En Cajamarca. Él es natural de Huauco, antes Huauco es ahora lo que ahora es Sucre, en Selendín. Nació en 1891 y murió en Lima en 1978. Fue secretario privado, Nazario Chávez Aliaga, del presidente Manuel Prado. Poeta y escritor, amigo de José Carlos Mariátegui y de César Vallejo. Su amistad con el poeta se estrechó a través de cordiales cartas, y ahí hay una carta sobre de París. Desde París Vallejo le escribe a don Nazario y le dice: mi querido compañero. En ese tiempo eran los dos apristas, Vallejo y Nazario Chávez. Después Vallejo renunció al APA. Dice: mi querido compañero, no ha sido culpa mía el no haberle escrito antes acerca de su libro Parábolas del Alma. La obra llegó a mis manos hace tan solamente pocos días. No sé la edad civil en que usted ha escrito sus poemas, que denuncian una edad espiritual verdaderamente madura. Reposada, cesura de periodo, desarrollo profesional y tranquilo de la alegría y del dolor. César Vallejo. Al visitar la tumba de Vallejo, Nazario Chávez Aliaga en París escribe el poema París a las 6 de la mañana. En una de las estrofas dice Nazario: pobre César Vallejo, ahora sí creo que moriste con la cruz de tu culpa al subir al Calvario de París a las 6 de la mañana. Don Pedro Barrantes Castro, este personaje cajamarquino, nacido en 1898 en Cajamarca y muere en 1959. Este notable escritor es el que primero publicó en Cajamarca un libro
Es el primer libro que aparece en Cajamarca, libro de poemas románticos titulado Ritmo Iris, en el año de 1921. Fíjense ustedes que se va a cumplir un centenario de la aparición del primer libro en Cajamarca. En el año 2021 estaremos recordando al famoso poemario Ritmo Iris, que lleva una ilustración de carátula de Bagate. Y es autor Pedro Barrantes Castro de la famosa novela La Cumbrera del Mundo, que fue muy ensalzada y elogiada por la crítica literaria hispanoamericana. Don Pedro Barrantes Castro publicaba una serie titulada La Novela Peruana. Y don Pedro Barrantes Castro es el primero que le publica a Vallejo la novela corta titulada Fabla Salvaje. Esto es importantísimo para las letras peruanas, ¿no? Comandante Julio C. Guerrero, cajamarquino, nacido en 1817, murió en Pacasmayo en 1976. Notable militar y escritor cajamarquino, estudió Historia y Ciencias Económicas en la Universidad de Berlín. Él es el inventor del fusil Mauser y un gran estratega militar. Estuvo en la guerra del Chaco. Por eso es que allá le han hecho un monumento al comandante Guerrero. Y concurrió la conmemoración del cuarto centenario de las Cortes de Cádiz. Durante la Guerra Mundial permaneció en Europa como agregado a los cuarteles generales de Alemania y Austria-Hungría. Escribió numerosas obras sobre hechos de armas y el arte de la guerra. Una muestra de la amabilidad y simpatía con que acogió el ilustre cajamarquino a César Vallejo es el tenor de esta tarjeta, fechada en Leningrado el 4 de octubre de 1929, cuyo original obra en poder del distinguido abogado y pintor cajamarquino, nuestro amigo, el doctor Enrique Guerrero Corcuera, sobrino del comandante. Enrique Guerrero me proporcionó la tarjetita original, ¿no?, que recibe el comandante Guerrero de Vallejo. Y le dice Vallejo: señor comandante Julio Guerrero, Berlín, muy agradecidos a ustedes dos por sus finezas en Berlín. Les enviamos nuestros cariñosos recuerdos. La semana próxima estaremos de vuelta en este. Mi abrazo fraternal, César Vallejo. A ver, en uno de los números de la revista Cultura y Pueblo, Ernesto More, el abuelito de Dani Sáenz More, escribió el revelador artículo titulado Una sesión de coca con Vallejo. Allí se refiere que reunidos en París un grupo de bohemios, entre ellos Vallejo, solicitaron al comandante Guerrero, residente en Alemania, que les enviara un poco de coca para animar la noche. Se sabe que el comandante atendió cumplidamente el requerimiento, pues tenía unas bolsitas de coca enviadas por sus familiares desde el Perú con fines de análisis en los laboratorios alemanes. A Vallejo le gustaba chachar la coca, ¿no? Y cuando estuvo en París sabía que el comandante Guerrero, su amigo, tenía bolsitas de coca que le enviaban del Perú. Entonces Vallejo le solicita. Esta es la referencia que hace Ernesto More. Finalmente, debemos enfatizar y no olvidar la cercanía con Vallejo de otros egregios cajamarquinos como el pintor Alfonso Sánchez Urtiaga, cajamarquino, llamado Camilo Blas, el compañero de tertulias, doctor Gonzalo Sáenz Sumarán. A ver, se cuenta que, y esto me contaba Julio Sáenz Quiró, el hijo del doctor Gonzalo Sáenz Sumarán, me cuenta, y es una lástima realmente que se hayan perdido los poemas manuscritos de Vallejo. Dice que Vallejo escribía sus poemas en papelitos y si no les gustaba, los botaba arrugándolos al piso. Y quien los recogía esos poemitas era el doctor Gonzalo Sáenz Sumarán. Esos poemas se han perdido en Trujillo, originales. Es una lástima. Yo hablé con Panchillo, con Julio Sáenz Quiroga, que también falleció ya, mi compañero de promoción, y le dije: oye, yo quiero conseguir las cartas de Vallejo a tu papá. Y me dijo: los tiene mi hermana en Chiclayo. Y nos comunicamos con su hermana y me dice que ya no los tiene, que han desaparecido. Es una lástima.
Pero esa era la ocurrencia, la anécdota de Gonzalo Sáenz Sumarán, que recogía los poemas deshechos por Vallejo. El leal y fraterno Julio Gálvez Orrego. Una breve referencia con respecto a Julio Gálvez Orrego. Julio Gálvez Orrego está considerado como trujillano. Sin embargo, yo he encontrado un dato que es chotano y que recibió una herencia en Chota de sus familias y con ese dinero pudo pagar los pasajes de él, de Julio Gálvez Orrego, y de César Vallejo, el pasaje en tercera categoría en vapor a París, desde el Perú a París. Miren esa cercanía. Y Vallejo lo recuerda muchísimo, con mucha pena, Julio Gálvez Orrego, porque era su amigo íntimo que le llevaba y le traía las cartas en secreto y que le proporcionaba los libros para que Vallejo lea. Él es el sobrino, Julio Gálvez Orrego es el sobrino de Antenor Orrego. También otro personaje que se vinculó con Vallejo es el histórico Eudosio Rabines, el histórico político, quizá el político que más expulsiones, que más expatriaciones ha recibido en el Perú, Eudosio Rabines, cajamarquino, ¿no? Contemporáneo de Vallejo. Así como los insignes poetas y escritores cajamarquinos de nuestro tiempo, como Genaro Ledesma Izquieta, político, congresista, que ya también ha fallecido, pero que nos dejó una importantísima novela, Almita de César Vallejo, Ayúdame. Jorge Díaz Herrera, ¿no? Jorge Díaz Herrera, autor de la obra El placer de leer a Vallejo en zapatillas. Ese es el título de la obra de Jorge Díaz Herrera. Y Jorge Díaz Herrera, nuestro paisano, natural de Selendín, gran novelista, escritor, poeta, ha hecho un enfoque del humorismo de César Vallejo, ¿no? Y una obra interesante de Jorge Díaz Herrera. El humorismo de Vallejo, sí, Vallejo era humorista. Les refiero que una noche los bohemios, reunidos en Trujillo, recitaban versos, y a uno de ellos se les ocurrió recitar un fragmento de Leonidas Yerovi, del poeta limeño, titulado La Mandolinata. ¿Y por qué ese poemita? Leonidas Yerovi era amante de una dama ya casada con un personaje argentino, y sin embargo le dedicó unos versos y decía: noten ustedes aquí el humor de Vallejo, ¿no? Cómo completa Vallejo el poema de Leonidas Yerovi cuando lo escuchó recitar en una reunión en Trujillo. Titina, tina, tontina, la de la voz argentina y aliento de jazmín. Sal a escuchar, ingrata, la dulce mandolinata que te doy en tu jardín. Y Vallejo improvisó y inmediatamente agregó: mejor si sale escalata que te espera Espelucín. ¿No? Haciendo referencia al poeta Alcides Espelucín. Y en esto hay que recordar también que nuestro gran filósofo, considerado el filósofo de América, nuestro paisano, Mariano Iberico Rodríguez, el rector de San Marcos, se relacionó también con Vallejo, porque escribió una obra de Mariano Iberico titulada En el mundo de Trilce. Existen, pues, sobradas razones por las cuales los catamarquinos seguimos queriendo y admirando al poeta universal César Vallejo. Con esto termino. Muchísimas gracias. Pues efectivamente, siempre que hablamos de Vallejo, lo veo muy, muy profundo, muy tremendo, muy, ¿qué le puedo decir? Fatal en algunos momentos. Porque, como sabemos, él a los 15 años se enamora perdidamente y hasta quiere suicidarse, ¿no? Y sin embargo, yo siempre decía, ¿y qué fue de esa mujer que desapareció, dejando a Vallejo prácticamente casi en los brazos de la muerte? Y curiosamente, en un libro de Eduardo González, cuando habla de Vallejo en los infiernos, dice, ¿no? Dice, en el recuerdo de María Rosa, y dice así, permítame, dice, el recuerdo de María Rosa Sandoval, en la inspiración de su primer libro, Los Heraldos Negros, y se junta al de su madre del poeta también llamada María, en la imprecación a Dios en su poema los dados eternos, dice, tú no tienes Marías que se van. De más de un año de romance, ella desaparece sin dejar huella. Se sabrá después que María Rosa viajó a las serranías de Otusco
¿no? Para alejarse del poeta, a quien no quería entristecer con su enfermedad mortal, una tuberculosis que terminó con su vida en 1918. La misteriosa amada que tenía tanta importancia tiene en la poesía de Vallejo, o dejó un inédito diario de vida revelando en la novela biografía de Vallejo, como dijo yo, Vallejo en los infiernos de González, de Eduardo González. Quiero también, como cuestión curiosa, manifestar de que efectivamente, pues, no, veo que hay muchos apellidos cajamarquinos. Los Imaña eran de Hualgayoc, que yo recuerdo, porque ahí había la mina que se llamaba Imaciza, ¿no? Era justamente de unos parientes, porque eran Imañas y la Santisteban. Cuando Vallejo está en Lima, recibe la noticia de que Rosa María Sandoval había fallecido en Motusco, en la Serranía de la Libertad, de Trujillo. Pero justamente los versos de Vallejo hacen alusión a ella, y hace alusión Vallejo a su madre, María Mendoza, María de los Santos Mendoza Gurrionero, ¿no? Entonces, Vallejo siente un gran dolor por la pérdida de las dos Marías, su madre María y María Rosa Sandoval. Y dice Vallejo, increpándole a Dios, tú no tienes Marías que se van. Bueno, las abuelas de César Vallejo, por parte, las abuelas mujeres eran naturales, indígenas, ¿no? Y los abuelos más bien tenían origen español, gallegos. Entonces, César Vallejo es una muestra también del mestizaje, de este proceso de multiculturalidad que ahora somos los peruanos, este cúmulo de mestizaje que generó grandes personajes resaltantes en el Perú, como es justamente César Vallejo, ¿no? Este gran personaje de la literatura peruana y considerado como el máximo exponente de letras en el Perú, ¿no? Yo quería compartir un fragmento de su poema muy pertinente para estos tiempos de pandemia, ¿no? A los 82 años de su muerte, que se celebra este 2020, un 15 de abril, ¿no? ¿Y cuándo nos veremos con los demás, al borde de una mañana eterna, desayunando todos? ¿Hasta cuándo este valle de lágrimas, a donde yo nunca dije, me traerán? Si ustedes leen Los 9 monstruos del poema de Vallejo, nos está anunciando lo que ahora estamos viviendo con la pandemia, con COVID-19. Y los 9 monstruos dice así, solamente le voy a leer unos cuantos versos, dice, y desgraciadamente el dolor crece en el mundo a cada rato, crece a 30 minutos por segundo, paso a paso, y la naturaleza del dolor es el dolor 2 veces, y la condición del martirio carnívora voraz es el dolor 2 veces, y la función de la hierba purísima el dolor 2 veces, y el bien de ser dolernos doblemente. Crece la desdicha, hermanos hombres, más pronto que la máquina. ¿Cómo, hermanos humanos, no deciros que ya no puedo y ya no puedo con tanto cajón, tanto minuto, tanta lagartija y tanta inversión, tanto lejos y tanta sed de ser? Señor Ministro de Salud, ¿qué hacer? Ah, desgraciadamente, hombres humanos, hay, hermanos, muchísimo que hacer. Muchísimas gracias. Realmente una charla muy nutritiva. Le estaremos pidiendo que nos acompañe y agradecerle nuevamente y dejar el pase a don Jaime para que también se pueda despedir a usted. Pues bien, realmente muchas gracias. Encantado de escucharlo siempre y agradecer su magnanimidad por cuanto siempre que lo molestamos está siempre presto a estar ilustrándonos. Quiero pues aprovechar este momento también para agradecer a todo el personal de la Gerencia de Turismo, Cultura y Centro Histórico,
Realmente el trabajo que ven haciendo desde marzo, a pesar de las circunstancias de la cuarentena, pues he visto con mucho amor el trabajo y la dedicación que le van dando a cada uno de sus trabajos. Yo estoy muy agradecido de todos ellos. Todo mi respeto y mi cariño para usted, doctor Luzmán Salas. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Muchas gracias, Juan.